El nombre de la operación, entonces, oficialmente es Inventario Bovino y Bufalino. Su sigla es IBB. Pues digamos, aquí quisiera resaltar al inicio que para nosotros es importante esta operación porque ha tenido un impacto, digamos, en la información que sobre el sector se tiene para la toma de decisiones tanto en política pública como también para los usuarios finales públicos y privados que pueden realizar diferentes tipos de análisis, algunos de los cuales pues vamos a ver el día de hoy, y por ende tiene un impacto también en la economía del país respecto, digamos, a la información que presenta. La entidad responsable de esta operación estadística es la Federación Colombiana de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. El tipo de operación estadística es basada en registros administrativos. Aquí creo que la mayoría de los asistentes conoce que nosotros tenemos 4 tipos de registros administrativos en el ciclo de vacunación: el registro único de vacunación RUP, el acta de previo no vacunado, que es la APNV, la programación de visita de predio pecuario, que es la PVPP, y la encuesta de caracterización ganadera. De esos 4 registros administrativos que se utilizan o se generan en el ciclo de vacunación, hay 2 que se utilizan para la operación estadística, que son el RUP y el acta de predio no vacunado. El objetivo general de nuestra operación estadística es que es generar información estadística del inventario bovino y bufalino en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa por ciclo nacional de vacunación. Entonces, aquí es importante hacer énfasis en que son los ciclos nacionales y, por lo tanto, no generamos un proceso para el ciclo adicional. Quería mencionar aquí la legislación, digamos, que desde el punto de vista sanitario soporta las actividades del programa y que por ende, digamos, derivan en contar con esta información del inventario, que son la Ley 89 de 1993, por medio de la cual se crea el Fondo Nacional del Ganado, la Ley 395 de 1997, mediante la cual se declara de interés nacional y social la erradicación de la fiebre aftosa en Colombia, y sus normas reglamentarias, que son el decreto 3044 del mismo año y la resolución ICA 1779 de 1998, y pues todas las que se derivan de ella. ¿Cuál es el alcance de nuestra operación? Pues como lo mencionábamos, era la producción estadística del inventario bovino y bufalino nacional por los 2 ciclos de vacunación desarrollados anualmente. Dado que la operación está definida para las zonas donde se hace vacunación, pues el alcance, digamos, exceptúa las zonas libres sin vacunación. Aquí pues quisiera aclarar también que en la zona libre del noroccidente del Chocó, donde se vacuna contra brucelosis bovina, pues cuando se realiza la programación de predios, solamente, digamos, al final se levantan, aunque, digamos, dentro de la programación están todos los predios de la zona, únicamente se registra vacunación de las terneras en la edad reglamentaria, y solamente se levantan los registros administrativos, ya sea el RUP o la APNV, en donde están esos animales. Entonces, en predios donde no hay ese tipo de animales, ni siquiera se levantan los registros, y por eso se exceptúa esa zona, porque además, pues, FEDEGAN no tiene función de operador, obviamente, de vacunación, porque pues no hay vacunación contra fiebre aftosa, digamos, en ese componente, solamente para el tema de brucelosis bovina. El inventario de animales entonces se establece por desagregación geográfica. Tenemos pues una desagregación que va a nivel nacional, departamental y municipal, y es el resultado de la operación estadística a través del acopio, el procesamiento y el análisis de los datos. Por supuesto, y como lo comentaba también la doctora Esperanza al inicio, pues nosotros estamos basados en el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-PE 1000-2020. A partir de esas normas que hemos comentado, específicamente la NTP 1000-2020, pues se definen o se producen una serie de documentos que nos va a permitir hacer el análisis de la información, presentar los resultados y analizarlos. Entonces, seguramente algunos de los expertos hoy, a partir de estos documentos, hicieron parte, digamos, de su ejercicio analítico. Entonces, aquí vemos los 7 indicadores que se generan en la operación estadística, pues algunos de ellos a nivel departamental y otros, digamos, que tienen nivel nacional. El universo de nuestra operación está conformada por todos los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en Colombia, así como los mismos bufalinos y bovinos, exceptuando la zona libre sin vacunación, como lo había comentado previamente,
De ese universo, entonces, se define una población objetivo que está constituida por los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en el país, así como los bovinos y bufalinos que son objeto de la vacunación de acuerdo a la resolución 1779 del 98. Dentro del componente de la unidad estadística, nosotros tenemos una unidad de observación, que son los predios vacunados y no vacunados, y a partir de esa unidad de observación se genera una unidad de análisis, que son los bovinos, los bufalinos y los mismos predios, que pues vamos a ver que a partir de estos tres componentes se realiza el análisis general de los datos, de los resultados. Nosotros no tenemos marco censal o muestral por las mismas características que tiene la operación. Nuestra fuente pues es una operación estadística basada en el aprovechamiento de registros administrativos que se desarrolla a partir del acopio de archivos de datos estructurados mediante fuentes secundarias, como lo había comentado, que son estos registros administrativos. Nuestro periodo de referencia entonces es cada ciclo de vacunación nacional y la frecuencia de entrega de resultados pues por ello mismo es semestral. Acá solamente quiero mostrarles, este es el flujo, digamos, de las fases de las que se compone cada proceso estadístico, todas las operaciones en el país que están certificadas y se trabajan bajo esta norma y bajo los lineamientos que establece el Sistema Estadístico Nacional actual, pues las tienen. Todas tienen, digamos, una fuente, un origen, unas entradas de información que también están basadas en las necesidades identificadas de los usuarios. Cada uno de los, digamos, los datos pasan por diferentes fases, como la doctora Esperanza lo explicó, nosotros nos encontramos en la fase de análisis que es previa a la difusión y finalmente cuando ya se haya hecho esa difusión, pues nuestros usuarios finales, que son los receptores, pues tendrán, digamos, acceso a esa información estadística. Para finalizar sobre la operación, entonces comentarles que pues, la certificación que comentó también la doctora Esperanza previamente se obtuvo en el año 2022. Quien entregó esta certificación pues, fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ANE, como rector del Sistema Estadístico Nacional, SEN. Nuestra operación estadística se encuentra incluida en el área temática y actualmente nuestra certificación se mantiene hasta diciembre de 2026, siempre, digamos, a partir de las evaluaciones anuales que tiene la operación. Sobre la publicación de los resultados, solamente aquí para que ustedes conozcan dónde están ubicados los datos de los cuales vamos a hablar en ciclos anteriores y que publicaremos posterior a esta reunión antes del 13 de febrero. Tenemos aquí pues la página de ingreso a FEDEGAN. Ustedes ingresan por el sistema integrado de gestión, como lo estoy acá mostrando. Y se ubican sobre el sistema de gestión de la calidad estadística y aquí van a poder encontrar en este listado cada uno de los datos o de los documentos sobre los que necesiten acceder. Ahora sí, entrando en materia, pues yo voy a hacer un primer acercamiento a los resultados de este segundo ciclo y voy a hacer también referencia a algunos de los elementos de análisis que hicieron los coordinadores regionales de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, y a partir de ellos, pues ya nuestros expertos ahondarán en cada uno de los temas. Entonces, inicialmente, pues comentarles que este ciclo cerró con una población marco, es decir, con un inventario de 615.328 predios, que corresponde a una diferencia de menos 309 predios respecto al primer ciclo 2023, 29.071.982 bovinos, que corresponden a una diferencia negativa de 153.571 animales, y cerramos con 565.137 búfalos, que representan un aumento de 40.372 animales respecto al ciclo 1-2023. Acá en esta gráfica les estamos presentando la participación departamental de predios y animales para este ciclo, pues como históricamente ha ocurrido, en las barras vemos los predios, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño, son los 4 primeros departamentos en el país por número de predios. Se destaca pues en la cantidad, digamos, de predios en Boyacá, en Nariño, en Cundinamarca, que principalmente son departamentos de minifundio, y tenemos la distribución de animales porcentualmente en la línea naranja, donde vemos pues que primero está el departamento de Antioquia, tenemos el departamento de Meta, Caquetá, Córdoba, que son, digamos, los que se resaltan en el número de animales, ya con unos tipos de producción diferentes a los que vimos en los departamentos que tienen mayor número de predios. Aquí vemos la distribución de predios por el país.
pues los rangos, digamos, corresponden a los diferentes colores. Los más oscuros, pues es donde se concentra mayor número de predios. Alcanzamos a ver, digamos, en estas zonas de minifundio, aún a pesar de su pequeño, digamos, de la gran cantidad de municipios que hay, pues alcanzan a concentrarse en los que veíamos previamente. También aquí estamos viendo el inventario de bovinos para el país, para este segundo ciclo 2023. Y en este vemos nuestro inventario de bovinos para este segundo ciclo, pues donde se destacan zonas que son, digamos, ricas en cuerpos de agua, que pues, digamos, son una característica importante de la especie. Respecto al histórico de población marco para predios y animales, pues aquí vemos los datos del segundo ciclo, pues digamos que acá empezamos a ver algo de estabilidad en predios, pues vemos el neto de reducción de animales, pero tener en cuenta pues que como les comentaba previamente, hubo reducción en bovinos, pero tuvimos aumento en búfalos. Ahora bien, sobre las diferencias departamentales, pues acá queremos destacar, digamos, estos números que vemos de reducción frente al ciclo anterior. Cundinamarca, Antioquia, Nariño son departamentos en los que se considera que estos números están dentro del rango normal, digamos, hacen parte de su estructura o de su comportamiento productivo normal. Sin embargo, para el tema, por ejemplo, del Cauca, sí se destacaron situaciones relacionadas con problemas de infraestructura por la caída pues, de la vía de la Panamericana, que afectó, digamos, el tema de movimiento económico dentro del departamento, generando que algunas empresas se retiraran y por lo tanto los pequeños ganaderos de zonas altas decidieran salir de la producción ganadera para dedicarse a otras actividades. En el departamento del Tolima, se destacó también situaciones ambientales. Aquí ya empezamos a hablar, digamos, de inicios del fenómeno del Niño, que afectó no solamente ese departamento, pero digamos que dentro del grupo de los que tuvieron reducción de predios, pues se destaca este. En Antioquia, pues como les decía, la situación, aunque tuvimos problemas de orden público en algunas partes, en general la reducción en predios se consideró dentro de lo normal. Y en los aumentos, pues tenemos situaciones, digamos, que para Boyacá se consideran normales, esto es menos del 1% del número de predios de la población marco del departamento. En Magdalena, pues hubo algún repunte gracias a las lluvias que se dio en algún momento del ciclo que permitió mejorar, digamos, la cantidad de predios que se lograron, digamos, visitar. En el Caquetá, junto con el departamento del Guaviare, vamos a ver que no solamente en relación con el ciclo pasado, sino también con su homólogo, hay un aumento importante en el que se destaca por parte de las coordinaciones la apertura de la frontera agrícola. Respecto al número de animales, pues acá en reducción, el tema de Córdoba se destaca por situaciones relacionadas con sacrificio de animales que van tanto, digamos, a venta interna del país, también algunos temas de exportación, también la salida de animales en pie por temas de exportación, la reducción en Bolívar y bueno, también hay algunos temas relacionados con zonas que en el departamento se han inundado y han obligado a la salida de animales. Tenemos también la situación en Bolívar, Cesar, Tolima, que están más relacionadas con temas climáticos y algunos temas de orden público en Bolívar especialmente. Acá pues debo hacer referencia al tema del Atlántico. Esta reducción de 25.248 animales en realidad corresponde a un ajuste en un dato erróneo que ingresó a los datos en el primer ciclo 2001-2023, los cuales ya al ajustarse en este ciclo pues vemos la reducción que en realidad sería de alrededor de 5.000 animales. Y respecto a los aumentos, como les comentaba, pues aquí tenemos Caquetá y Guaviare, donde principalmente se ha hablado del tema de apertura agrícola y también, digamos, para el departamento del Caquetá, movimientos de animales que llegaron de otros departamentos como el Huila, que se vieron afectados por fenómeno del Niño, y en la zona del Caquetá, pues digamos, el clima era más favorable y los animales se movieron hacia esa zona. Los otros departamentos, pues digamos, presentan mejorías frente a situaciones climáticas como lo que pasó en el Magdalena y la situación en el Putumayo, pues se considera dentro de lo esperado para el departamento. Aquí vemos entonces en los homólogos, digamos, algunos aumentos importantes en Bolívar que tiene que ver con mejoras en el tema climático. Desde en el 2022-2, el departamento presentaba zonas muy inundadas, ya para este ciclo pasado mejoró la situación y acá por ejemplo, vemos Boyacá, Cundinamarca, que están en reducción frente a lo que veíamos en contraste con el ciclo, digamos, de este año, donde se ve es el cierre, digamos, de los ciclos productivos, donde en un ciclo aumenta y en el otro disminuye. Entonces, digamos que esos son comportamientos normales.
Igual pasa con los animales, aquí pues con los ciclos homólogos lo que vemos es como aumentos de las diferencias con las mismas causales. Acá pues digamos se destaca el departamento de Córdoba por las situaciones que comentábamos, también digamos se suman algunas situaciones climáticas que se han mantenido en algunas zonas del departamento y han obligado a la salida de animales. Respecto a la participación de grupos etarios por las especies, pues simplemente aquí quiero mencionar que se mantiene, digamos, la relación entre los dos sexos para bovinos. Las hembras pues siempre son mayor cantidad, pues dadas las condiciones productivas del país. Acá pues vemos la distribución de ambas especies. Acá alcanzamos a notar, digamos, los cordones lecheros en zonas de minifundio, a pesar de que son pequeñas producciones, se alcanza a notar. Obviamente vemos en colores más oscuros las zonas de cría importantes dentro del país y pues vemos al lado derecho el mapa de machos, donde obviamente pues están las zonas de producción principalmente de carne y doble propósito del país. Respecto a la distribución de los grupos de las categorías etarias, pues aquí vemos los históricos de cada uno que en general se han logrado mantener. La doctora Esperanza hizo referencia, digamos, al momento en que llega Fedeganis, ya se da, digamos, algunos ajustes en algunos grupos etarios. Igual vemos aquí la información para machos. Y respecto a los búfalos, pues entonces tenemos aquí igual su participación tanto para hembras como para machos, que digamos se ha mantenido de manera similar para todos los ciclos desde que se inició el análisis. Aquí pues vemos cómo la especie se distribuye un poco diferente a como ocurre en los bovinos, principalmente digamos en zonas que son ricas en fuentes de agua y pues diferente un poco a lo que vemos en bovinos, la distribución de los dos sexos es muy similar. Pues hoy vamos a tener una presentación, una intervención hablando específicamente de esta especie, de su crecimiento en el país y pues acá vemos el histórico de esos grupos etarios como han ido en aumento para los dos sexos. Acá ya cerrando sobre este tema, pues tenemos la participación de tamaño de predio. Aquí siempre pues es importante destacar que los predios con menos de 10 bovinos en el país siguen siendo la mayor cantidad, es decir, seguimos siendo un país de pequeños productores. Casi el 40% de los bovinos en Colombia se encuentran en predios menores a 10 animales, seguidos por los predios de 11 a 25 y aún digamos, el grupo de búfalos de más de 1000 sigue siendo el grupo más pequeño. Pues bueno, aquí vemos la distribución del resto de los animales, dependiendo de si son animales que están en predios solo bovinos, predios con bovinos a bufalinos y predios de solo bufalinos. Acá sobre la variación de inventario, pues solamente mencionar que pues este es un análisis que se hace por parte de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, con el objetivo pues de identificar situaciones que digamos, concentran en la variación de animales desde menos 20 hasta, digamos, el nivel más alto en decremento hasta desde 20 positivo, digamos, en aumento, en incremento, hasta el valor máximo de animales. Para este ciclo podemos decir que los valores tanto máximo en incremento como en decremento se encuentran dentro de lo histórico. Acá vemos la distribución geográfica de estos decrementos e incrementos desde menos hasta 100 animales, desde 20 hasta 100 más o menos. Igual en variaciones superiores o entre 101 y 1000 animales, ya sea en decremento que lo vemos al lado izquierdo e incremento en el lado derecho. Y vemos también variaciones superiores a 1000 animales, que pues acá obviamente se concentra, digamos, en zonas, por ejemplo, exportadoras, donde hay, digamos, centros de sacrificio importante, de finalización de animales, digamos que es como el rango donde se ve menos movilización. Acá pues vemos la variación de inventario histórica, pues vemos un decremento del que seguramente con el análisis que los expertos nos van a mencionar, pues vamos a poder entender mejor. Como ustedes ya lo han escuchado, pues hemos tenido, digamos, situaciones relacionadas con clima, digamos, situaciones también de seguridad que han reducido posiblemente la movilización entre los predios y también respecto al número de animales o posiblemente movilizaciones que se aumentan en números menores a 20 animales que están fuera, digamos, del análisis que nosotros realizamos. Entonces, esto, digamos, es una presentación inicial de los resultados que se tienen de este segundo ciclo frente a la variación, digamos, o en general del inventario, tanto para predios, para animales o para en las diferentes especies.